Justo al borde de un abismo vive el ser humano que a veces cae en él por dejarse impresionar de las cosas de este mundo y llenarse de maldad. Pero hay alguien en el cielo que os sigue diciendo: soy quien te creó, oh, sí. Con mis manos te formé y soplando ante tu rostro esta vida te di yo. El hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús no hay salvación. Agradezco a Dios la hermosa oportunidad, hermanos, que me brinda de estar delante de ustedes para compartir y predicar la palabra, reconociendo además que esto, hermanos, este hecho implica una grande responsabilidad y concierne, hermanos, a uno como persona predicar lo que se vive o vivir lo que se predica. Eso es una grande realidad. La palabra de Dios no se debe tomar con menoscabo o como cosa ligera, como cosa que va a pasar pronto. Al contrario, las palabras de Dios, hermanos, son palabras fuertes y cada uno, hermanos, es responsable de lo que escucha como de lo que dice. Agradezco también al pastor la hermosa oportunidad y agradezco a ustedes que me toleren una vez más, hermanos, para compartir con ustedes la palabra de Dios. El buen pastor, dice la palabra de Dios, que su vida da por las ovejas. El mal pastor, hermanos, dice que es asalariado y ese ve venir el lobo y dice que las dispersa y dice que sale corriendo y las ovejas son dispersadas y son destruidas por el mal pastor. Metafóricamente, hermanos, el buen pastor, lo dice la Biblia, que es Dios. El único buen pastor, hermanos, es Dios, Jesucristo, el pastor eterno de nuestras almas. No ha habido otro pastor como Él, aunque metafóricamente se esté hablando de Él como pastor. Él, hermanos, dice el canto, guía a su pueblo. Y es el único que lo puede conducir, hermanos, por lugares de los mejores y de los más delicados. El único sabio Dios, el único buen pastor, se llama Dios. Amén. ¿Coinciden conmigo? Les invito que, puestos de pie, digamos como dijo el salmista: Jehová es mi pastor. ¿Les parece? Repitamos, hermanos, el Salmo número 23, a ver si lo sabemos todos. Amén. Y nos lo digamos, hermanos, con propiedad, porque es una grande realidad. Dios es nuestro pastor y Él es el único que nos puede conducir por el sendero del bien. Lo digamos, 1, 2, 3. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Muchas gracias. En muchos lugares de México, hermanos, y no solamente de México, sino de muchas partes de otros países, en la gran mayoría de las iglesias cristianas, en este día, hermanos, se celebró el Día del Pastor. El Día del Pastor. Nosotros como iglesia no lo celebramos hoy porque el pastor nos dijo que tenía un compromiso y no iba a poder estar. Pero, hermanos, no importa el día. Lo que importa finalmente es que lo valoremos, que lo respetemos como tal, que le demos el lugar que le corresponde y que le demos mucho amor como Él se lo merece. Celebraremos, hermanos, primeramente Dios, si Dios así lo permite, el próximo domingo, el Día del Pastor.
y vamos a celebrarlo, dijo nuestro hermano, el director del Ministerio de Compañerismo. Todos vamos a traer nuestra comida, nuestro alimento, y vamos a compartir con el pastor y con los demás. Ojalá que pasemos o le hagamos pasar al pastor un rato agradable, al menos en su día. Amén. Yo sé que a algunos no nos gusta, algunos tenemos solamente frijolitos de la olla y no queremos compartirlo porque, pues, ¿qué va a decir el pastor de mis frijolitos de la olla? No le hace, son frijolitos de la olla y no cualquiera tiene la oportunidad de probar los frijolitos de la olla. Así que si es un alimento sencillo o si es un suculento platillo, tráigalo también, porque vamos a compartir todos en el día especial al pastor. Bien, hoy quiero hablar del pastor, pero no del pastor Jorge Farera. Eso se va a hablar el próximo domingo, primeramente Dios. Hoy quiero hablar, hermanos, del pastor de pastores, el buen pastor que es Jesucristo, el buen pastor que su vida dio por sus ovejas, aquel que con sangre las compró, aquel que las llamó de donde estaban dispersas, aquel que las trajo desde muy lejos, aquel pastor que sigue estando con ellas aún en los momentos más difíciles, aquel pastor que las sigue sustentando con ternura y gran amor, ese pastor que es nuestro pastor, el pastor de nuestras almas, que nunca, hermanos de los nunca, nos ha fallado. Ese pastor que ha estado desde el principio de la fundación del mundo, ese pastor que pensó en usted y en mí desde antes que naciéramos, desde cuando estaba fundando el mundo, dice Filipenses, Él pensó en nosotros. Ese pastor, hermanos, es el pastor del que quiero hablar. Hay muchas referencias, hermanos, acerca del pastor en la Biblia. Yo encontré más de 33 referencias, especialmente del pastor de nuestras almas, el pastor Dios. Ahora, de la palabra pastor, hermanos, hay más de 100 referencias en la Biblia. Metafóricamente, directamente, literalmente hablando, pero hay referencias, un sinnúmero, hermanos, de lo que es el pastor. Primero quiero aclarar, hermanos, qué cosa es un pastor. En primer lugar, nos encontramos en Génesis 4:2 que el primer pastor, si alguien le pregunta, ¿quién fue el primer pastor de la humanidad? Bueno, el primer pastor fue Abel. Dice la Biblia que Caín y Abel crecieron, y Caín fue, dice, labrador de la tierra, pero Abel fue pastor de ovejas. El primer pastor fue Abel. Así que no lo fue Adán, no lo fue Abraham, fueron patriarcas. Los patriarcas fueron pastores, pero no fueron los primeros. Fue Abel el primero. Los patriarcas también dice Génesis 13:5 que fueron destacados pastores, fueron buenos pastores, tuvieron muchas ovejas, un grande rebaño. Abraham, por ejemplo, muchos teólogos suponen que Abraham era muy rico y tenía miles de ovejas, no tenía unas cuantas, tenía miles de ovejas, ante lo cual tenía que contratar a mucha gente para que les pastoreara sus ovejas. Isaac, por ejemplo, un hombre muy rico también, tuvo muchas ovejas. Jacob, por ejemplo, también tuvo muchas ovejas. Los patriarcas, hermanos, fueron destacados pastores. Estos pastores también, con tantas ovejas, repito, tuvieron que emplear a mucha gente para poder pastorear cabalmente a las ovejas, porque eran demasiadas. Los reyes, hermanos, encontramos en 1 Samuel 17:20 que también empleaban a pastores, porque los reyes, hermanos, los reyes de Judá y de Israel empleaban, hermanos, a pastores porque tenían muchas ovejas también. Fueron pastores, pero empleaban a muchos pastores también para pastorear sus ovejas. El profeta Amós, hermanos, el profeta Amós, el que escribió el libro de Amós, el que nosotros nos deleitamos leyendo acerca de esas profecías sobre Tiro, por ejemplo, fue, hermanos, uno de los pastores de Tecoa, dice la Biblia. Amós fue uno de los grandes pastores mencionados en la Biblia. Eran miembros de la familia también, hermanos. Pero miren, aunque a algunos no nos guste, eran pastores hombres y pastores mujeres también. Había mujeres, hermanos, o lo que le llamamos las varonas, ¿verdad? Con toda su anatomía femenina, pero estaban allá en las vigilias de la noche apacentando también los rebaños. Pastores mujeres y pastores hombres. Génesis 29:6 lo afirma. También, hermanos, nos menciona la Biblia como referencia que así como había buenos pastores, había malos pastores también. Habían pastores infieles, pastores que eran contratados por otros dueños, pero que eran infieles a los pastores. Gente que quedaba mal, gente que, como dice la Biblia en Juan, veía venir el lobo y salían corriendo.
No les importaban las ovejas aunque causaran grande destrucción. Había infidelidad de los contratados. Eran, hermanos, y esta es una grande sorpresa que me llevé, menciona la Biblia que para los egipcios, hermanos, los pastores eran una abominación. No podían ver a los pastores. Y eso me hace un grande eco en nuestros días, hermanos. ¿Sí? En nuestros días se habla de que a los pastores son los que menos los llevan. La gente, cuando ve subir a un colectivo, a un pastor, tratan mejor de bajarse, ¿verdad? Están en una reunión muy importante y ven entrar a un pastor, mejor se corren. Dirán, este va a empezar a hablar ya y nos va a predicar de Dios y mejor nos vamos. Más vale que digan que aquí huyó que aquí creyó, ¿verdad? Cambiándole un poco al dicho. Hermanos, eran una abominación para los egipcios. Los egipcios, hermanos, son los del mundo ahora y abominan a los pastores también. Eso se sigue repitiendo. Incluso algunos de las ovejas abominan también a los pastores. Híjole, qué feo, ¿verdad? Los pastores de David, hermanos, se contaron entre sus principales funcionarios de Estado. David llamó, hermanos, a sus miembros principales, hermanos, de su Sanedrín, de sus oficiales principales, y esos, hermanos, eran pastores también. Acuérdense, hermanos, que David fue un pastorcillo de ovejas también. De allí lo llamó Dios. Por algo David tenía en cuenta, hermanos, este oficio muy importante. En general, hermanos, no obstante, el pastor rara vez era el dueño del rebaño. A veces, hermanos, tenía que cuidar las ovejas que no eran suyas, porque él no era el propietario, pero era un pastor y lo hacía con amor, lo hacía con ahínco, con dedicación. El grupo de animales que cuidaba a veces no era de él, pero él lo cuidaba, hermanos, como si fueran suyas. Génesis 13:7 afirma eso. Hermanos, la función del pastor entonces es la de proteger al rebaño de las bestias, evitar que las ovejas deambularan solas y que se perdieran. Y 3, hermanos, dirigirlas hacia pastos seguros, hacia pastos adecuados, pastos delicados. Hermanos, dentro de las funciones entonces de un pastor era, repito, de proteger al rebaño de las fieras del campo, de las bestias del campo, evitar que las ovejas deambularan solas y que se perdieran, y también, hermanos, dirigirlas hacia los pastos adecuados. Eran de las funciones que tenía o que tiene actualmente un pastor. El pastor, hermanos, se hacía, hermanos, de un equipo de trabajo, un equipo físico, hermanos, herramientas útiles de trabajo. En ese tiempo, hermanos, portaban, por ejemplo, un saco o una bolsa hecha de un cuero de cabra con las patas atadas y que les servía para llevar alimento y otros elementos, no solo el alimento, algunas otras cosas por allí. Repito, su equipo, un saco o una bolsa. 2, una honda para protegerse de los animales salvajes. Era otra parte, otro elemento que integraba el equipo del pastor. Una honda. ¿Recuerdan ustedes que David, cuando mató a Goliat, usó una honda, verdad? No, usó una honda, porque no lo atropelló con una honda, ¿sí? Le dio con una honda. Otra parte, hermanos, del equipo era una vara de aproximadamente 80 centímetros que tenía de largo, con un nudo en uno de sus extremos, probablemente arriba donde lo tomaba con la mano o abajo donde tenía que ir pisando por si había alguna serpiente, etc. Era una vara, hermanos, de aproximadamente 80 centímetros. Acuérdense ustedes que David dijo, tu vara me infundirá aliento. Era parte, hermanos, del equipo del pastor. Otra cosa, hermanos, era un cayado que generalmente tenía uno de sus extremos curveados o curvados, ¿sí? En forma de gancho. Probablemente lo utilizaban para jalar a las ovejas que se querían salir del redil o para empujarlas, etc. Para muchas cosas lo podían utilizar. Acuérdense que David dijo también, tu cayado me infundirá aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. También, hermanos, se hacían acompañar de una flauta de caña para entretener a las ovejas o también para calmar a las ovejas. Era así como terapia, ¿verdad? Como terapia. Eso lo utilizaban. David usaba su arpa, ¿verdad, hermanos? Su arpa allí, qué lindo tocaba, ¿verdad? Tanto que hasta Saúl le servía eso, ¿verdad? Para ahuyentar esos malos espíritus, esas malas vibras, dicen algunos, ¿no? Que no existen. Una flauta de caña, hermanos, para entretener a las ovejas o para calmar a las ovejas. Y también, hermanos, se hacían de una manta para cubrirse durante la noche.
porque de seguro, hermanos, en las vigilias donde estaban las ovejas allí pastando, tenían que pasar ellos la noche, y para eso se tenían que llevar, hermanos, una manta gruesa para cubrirse, hermanos, para taparse del frío de la madrugada. Entonces, hermanos, ese era el equipo de trabajo del pastor. Actualmente pues usan una Honda, pero una Honda, ¿verdad?, con H, y pues la encienden con control remoto, así como mi hermano José Reyes, ¿no? Con control remoto enciende su moto, así más o menos, ¿no? Entonces, hermanos, ese era el equipo del pastor. Así, hermanos, apacentaban, cuidaban, hermanos, a las ovejas, ¿sí? Eso es un pastor. Una cosa clave, hermanos, de las ovejas es que las ovejas aprendían, hermanos, y esa era una habilidad que desarrollaban las ovejas. Aprendían a conocer la voz del pastor, la ubicaban, hermanos, la identificaban, aunque fuera de lejos. Si una oveja se quería descarriar, hermanos, y el pastor la llamaba, la oveja regresaba, porque la oveja conocía la voz de su pastor. Ojalá que las ovejas que estamos aquí aprendamos también a ubicar, a identificar la voz de nuestro pastor, y digamos, me está llamando mi pastor, yo voy a acudir. Entonces, hermanos, ¿qué es un pastor? Un pastor es una persona que cuida de ovejas, que cuida de bueyes, que cuida de cabras, pero que también cuida de personas. Las personas, hermanos, también necesitan ser pastoreadas. Nosotros mucho más que los animalitos. Dice el libro de Isaías que el buey conoce a su dueño, y dice, y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no me conoce ni en lo mínimo, dice el Señor allí. Desde la puntita del pie hasta la coronilla de la cabeza, dice, no son más que herida, hinchazón y podrida llaga. Imagínense, hermanos, cómo nos llama el Señor. Y somos el pueblo de Dios. Somos unas ovejas, hermanos, rebeldes, que no ubicamos la voz de Dios, que no aprendimos a identificar la voz de nuestro pastor. Entonces, hermanos, nosotros como ovejas, personas, tenemos que también ser pastoreadas. Necesitamos, hermanos, ser pastoreadas. Segunda pregunta, hermanos, ¿quién es ese pastor? La contestación es rápida, hermanos, el pastor es Dios. El pastor es el buen pastor, hermanos, que es Jesucristo nuestro Dios. Él es el buen pastor, no hay otro, hermanos. El único buen Dios, el único buen pastor es Jesucristo, hermanos. Es el único que existe. Metafóricamente, hermanos, Dios es presentado como el pastor de su rebaño. Dice Génesis 48:15, y bendijo Jacob a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy, ese es el Dios. Hermanos, da la impresión de que es un pastor desde el momento que nacimos, hermanos. Desde el principio, hermanos, cuando nosotros fuimos creados, Dios es nuestro pastor. Entonces, hermanos, no podemos negar que nuestro Dios sea nuestro pastor. Él nos ha pastoreado desde el principio. Decía el salmista, hermanos, ahí en el Salmo 139, cuando estaba en el vientre de mi madre, dice, y estaban entretejiéndose mis huesos, allí tú me conociste. Desde ese momento, hermanos, cuando nosotros éramos, decimos acá, unos mocosos, que no sabíamos nada de la vida, que no podíamos reaccionar y valernos por nosotros mismos, desde ese momento Dios ya era, hermanos, nuestro pastor, nuestro buen pastor. Dios, hermanos, también es el pastor y líder de Israel. Dice el Salmo 23:1, ustedes lo dijeron conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que el único pastor de nuestras almas, hermanos, es Dios. Dios sí nos sabe pastorear, sabe de qué necesidades tenemos, hermanos, sabe qué debilidades mostramos nosotros, pero sabe también, hermanos, qué talentos, qué virtudes tenemos nosotros, y aprovecha, hermanos, cada virtud, cada talento que tenemos para poder pastorearnos bien. Ezequiel 34:11, hermanos, dice, ciertamente así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Hermanos, Dios mismo está diciendo, yo voy a buscar a mis ovejas y las voy a cuidar. Imagínense, hermanos, el buen pastor, hermanos, cuidando, hermanos, haciéndose para sí mismo un rebaño, buscando por sí mismo sus propias ovejas.
Me gustó la frase que dijo el Señor Jesucristo hace ratito que leímos. Dice, y tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil. Las mismas yo voy a ir a traerlas. Hermanos, qué hermoso cuando el Señor piensa no solo en las ovejas que están en el redil, sino en aquellas también que andan dispersas, que andan en otros rebaños, que no son rebaño de Él, pero que, hermanos, las tiene pensadas, las tiene, hermanos, premeditadas para que sean de su rebaño. Dice la Biblia, predestinadas para su rebaño. Ahora, hermanos, no solamente se habla de Dios como Jehová, Dios el Padre. También, hermanos, hay varias referencias a Cristo como el pastor nuestro. Marcos 14:27, por ejemplo, dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Hermanos, Cristo mismo se está llamando el pastor. Cristo mismo está diciendo que Él es el buen pastor. Él quiere ser el buen pastor de nosotros. Solo basta con que nosotros lo aceptemos como tal. Cristo, hermanos, se está diciendo, hermanos, aunque esta es una grande profecía, está hablando de su misma vida, que le van a quitar la vida, que lo van a herir, que lo van a crucificar, y las ovejas serían dispersas. Y, hermanos, eso se aplicó cabal y cumplidamente, hermanos, palabra por palabra. Dios hirió al pastor y las ovejas fueron dispersas, tanto que Pedro le negó 3 veces, ¿verdad?, antes que cantara el gallo. Hermanos, Cristo es nuestro pastor y líder. Dice Apocalipsis 7:17, hermanos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, dice, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo es el Cordero. Dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, hermanos, es el Cordero, el único Cordero, hermanos, que dice, nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua viva. Dijo Jesucristo también, hermanos, el que crea en mí, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Hermanos, Cristo es el Cordero. Cristo es el único pastor que nos puede pastorear bien. Entonces, hermanos, nadie puede negar que Cristo es nuestro pastor. Cristo, hermanos, es el buen pastor, porque lo dice también Jesucristo mismo en Juan 10:14, el pasaje que leímos. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hermanos, esa es una palabra muy fuerte. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, pero también mis ovejas me conocen a mí. Hermanos, Cristo es el buen pastor. El único pastor del rebaño, hermanos, del rebaño sagrado, es Dios, Jesucristo mismo. Él conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a Él. Hebreos 13:20 también habla de que Dios es el buen pastor. Dice, y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Cristo, hermanos, es el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. Y, hermanos, lo selló con la sangre, hermanos, del pacto, la sangre misma del Cordero, su propia sangre, hermanos. Con eso selló, hermanos, ese testamento, esa alianza, nos decía el pastor hoy en la mañana. Ese pacto, hermanos, lo selló con su propia sangre, hermanos. Así que usted y yo somos rebaño de Dios, somos ovejas de Dios, no lo podemos negar. Él es nuestro buen pastor, nuestro único buen pastor. Nosotros le pertenecemos a Él y Él es nuestro buen pastor en correspondencia, hermanos. Así que si anda alguien por ahí endulzándole los oídos para decirle que se vaya a probar otros pastos, a probar otras aguas por allí, no le haga caso, porque usted es rebaño de Dios, es oveja de Dios, aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Cristo es el pastor que también va buscando a los perdidos, va buscando las otras ovejas que no están en este redil y que andan allá dispersas en otros rebaños. Ezequiel 34:12 dice, como el pastor cuida de su rebaño, cuando entra entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y los libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas en el día del nublado y de la oscuridad. Ezequiel 34:12.
como el pastor cuida, dice, de su rebaño, que cuando está entre las ovejas dispersas. Cristo, hermanos, es el pastor que va en búsqueda de las ovejas que fueron dispersadas, las ovejas que andan perdidas, las ovejas que andan en otros rebaños. Y por último, hermano, para contestar la pregunta, ¿quién es ese pastor? Cristo, hermanos, es el pastor tierno. Cristo es el pastor tierno. ¿Por qué? Porque con ternura, hermanos, atiende a las ovejas débiles, a las ovejas quebrantadas, las ovejas que fueron molidas por algún lobo, por algún animal, por alguna bestia. Dice, y ahí quiero, hermanos, invitarles a que busquen en Isaías 40:11, que lean conmigo, hermanos, este hermoso pasaje. Isaías 40:11. Amén. Lea conmigo en silencio, voy a darle lectura. Dice Isaías 40:11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Miren, hermanos, qué hermoso. Dios, Cristo mismo, es un pastor tierno, es un pastor que busca las ovejas, pero busca a aquellas que están débiles también, y las toma, hermanos, en sus brazos, la toma en su seno, porque es un pastor tierno. Ahora, hermanos, busquen conmigo Ezequiel 34, del 13 al 16. Ezequiel 34, del 13 al 16. Para eso le voy a pedir que se ponga de pie y lea conmigo este pasaje. Ezequiel 34, del 13 al 16. Lo alternamos. Yo el 13, usted el 14, yo el 15 y ustedes el 16. Dice: y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Amén. Gracias, hermanos, tomen sus lugares. Entonces, Cristo es el pastor tierno que busca a las ovejas dispersas, que busca a las ovejas débiles, a las ovejas quebrantadas, y que les da aliento de vida, les da fortaleza para continuar, les permite, hermanos, con cuidados y favores, continuar en su ciclo de vida. Entonces, hermanos, Cristo es el pastor tierno. ¿Quién entonces es ese pastor? Cristo, hermanos, es el buen pastor. El buen pastor que su vida dio, hermanos, por las ovejas. El pastor que con ternura, hermanos, sigue atrayendo a las ovejas. Ahora, hermanos, la tercera pregunta que quiero contestar es: ¿cómo es ese pastor? ¿Cómo es, hermanos? Aunque ya hemos dicho algunas cosas de cómo es, me gustaría considerar algunas cosas muy importantes. En primer lugar, hermanos, dice Isaías 38:12, que es un pastor que está cerca, hermanos, de las ovejas. No está lejos, hermanos. No está lejos ese pastor de nosotros. Es un pastor que está cerca de sus ovejas. No permanece a distancia, no permanece en la lejanía, permanece en la cercanía con sus ovejas. Dice allí que mi morada es removida y quitada de mí, cual una tienda del pastor. Da la impresión, hermanos, que aquellos pastores tenían que andar cerca donde estaban las ovejas. No podían controlarlas a control remoto, ¿verdad? No podían controlarlas por el celular a larga distancia. Tenían que estar, hermanos, a cerca distancia. Decirles, hermanos, cada consejo, cada cosa, hermanos, para poder atenderlas en sus necesidades. Entonces, el pastor, hermanos, ese pastor está cerca de nosotros. Ese buen pastor que es Jesucristo, hermanos, no permanece lejos de nosotros.
No permanece distante de sus ovejas, permanece cerca de sus ovejas. Otra cosa, hermanos, de cómo es ese pastor. Es un pastor, hermanos, que conoce a sus ovejas, no las desconoce. Ubica a cada una, hermanos, y las llama por su nombre, dice la Biblia, ¿verdad? Conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Te conoce a ti, me conoce a mí. Sabe bien qué necesidades tenemos, hermanos. Nos ubica a cada uno, nos identifica, hermanos, de manera personal a cada uno, y así nos atiende. ¿Saben? Me gusta mucho cuando se habla de la justicia, porque Dios es un Dios justo. Dios es el pastor justo que atiende a cada oveja, hermanos, con justicia, no con equidad. Hermanos, la equidad es otro concepto. Equidad es darle a todos lo mismo. La justicia es darle a cada uno lo que necesita. Eso, hermanos, habla de un buen Dios, un buen pastor que conoce a sus ovejas y las atiende, hermanos, de manera particular a cada uno. Y ese, hermanos, es nuestro buen pastor, nuestro buen Dios. Dice Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así dice Juan 10:14. Hermanos, qué hermoso cuando pensamos en un buen Dios, en un buen pastor que conoce a cada uno de nosotros, pero que nosotros también, hermanos, le conocemos a Él. Él es el buen pastor. Otra cosa, hermanos, que hace un buen pastor, de cómo es ese pastor, es que busca buen pasto para ellas, hermanos. El buen pastor busca buen pasto para sus ovejas. Dice primera de Crónicas 4:39 al 40. Dice: ellos llegaron hasta el oriente del valle buscando pastos para sus ganados, y encontraron, dice, ricos y buenos pastos y tierra extensa, reposada y tranquila. Hermanos, ricos y buenos pastos y tierra extensa. ¿Cómo dice Salmo 23:2? ¿Se acuerdan ustedes? Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hermanos, delicados pastos. Dios busca eso para nosotros. Dios no quiere. Había una frase que me aprendí hace mucho tiempo. Decía: Dios, que te ama tanto, no quiere solo lo bueno para ti. Que claro, Dios quiere lo bueno para ti, pero Dios no espera solamente lo bueno para ti. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Dios busca, hermanos, lo mejor de la vida para nosotros. Y lo mejor para nosotros, hermanos, es estar cerca de nuestro buen pastor. Cerca de Él, hermanos, no nos va a faltar. Dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La dice nada. Significa, hermanos, que todo podría hacer falta, menos estando en la mano de Dios. Así que, hermanos, nuestro buen Dios es el buen pastor que conoce nuestras ovejas, que conoce a nosotros como ovejas y que busca buen pasto para nosotras. Dice el Salmo 23:2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Otra cosa, hermanos, es que el buen pastor cuida a sus ovejas, pero también las defiende. Dice, hermanos, Amós 3:12: así dice Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas con la punta de la oreja, así escaparán los hijos de Israel. Hermanos, Dios, como nuestro buen pastor, está dispuesto, hermanos, de su propia mano a defendernos, a que no nos toque, hermanos, pero ni la punta de la oreja, que no nos toque, hermanos, ni una hebra de cabello. Dice la Biblia que todos nuestros cabellos están contados y ninguno de ellos, hermanos, pasa desapercibido ante la presencia de Dios. Dios, que nos conoce bien, hermanos, nos ama tanto, nos cuida tanto, hermanos, porque Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros y nos defiende. Allá el Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000 y caerán también 10,000 a tu diestra, y sobre ti no llegará mortandad. Y dice: ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles enviará, dice, acerca de ti, para que te protejan, para que te cuiden. Así que, hermanos, es una grande promesa de nuestro Dios. Dios quiere, hermanos, tener ovejas que estemos cerca de Él, que no nos dispersemos, que no nos retiremos de su presencia, que siempre estemos al lado de Él, porque cerca de Él, hermanos, nada nos va a faltar. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Dice la Biblia en Juan 15: separados de mí, nada podréis hacer. Así como todo pámpano, dice, lleva fruto si permanece en la vid, así nosotros, hermanos, debemos permanecer cerca de nuestro pastor.
Para que llevemos fruto, hermanos, debemos permanecer cerca de Él. Pero ¿cómo podemos o cómo queremos llevar fruto si nos alejamos de Él? Si no permanecemos cerca de Él. Tenemos que permanecer cerca de Él, hermanos, para poder llevar fruto. Y nuestro fruto, dice, permanezca, así dice la Biblia. Así que, hermanos, Dios nos cuida y Dios nos defiende. También, hermanos, dice la Biblia que Dios busca a las que se han perdido. Dios busca a las ovejas que se han perdido. Ovejas que fueron endulzados sus oídos por algún lobo rapaz. Porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar, ¿sí? Anda ahí, hermanos, rugiendo, buscando a quien devorar. Y el rugido de león, dicen, hermanos, que es a distancia, que se escucha a distancia. Yo nunca he tenido el gusto o el temor de escucharle, ¿no? Pero sí atemoriza a quienes lo escuchan, hermanos. Y los animales salen corriendo. Dicen en la costa, salen de huida. Porque Dios, hermanos, quiere que nosotros, hermanos, aprendamos a estar cerca de Él y no dispersas que somos, que seríamos tan vulnerables, hermanos, a que un lobo, a que un animal, algún demonio, hermanos, nos atrape, se enrede allí en sus redes. Válgame la redundancia. Entonces, Dios busca a las que se han perdido. Dice el pasaje que ya leímos, Ezequiel 34:12, como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré a mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersados en el día nublado y de la oscuridad. Entonces, hermanos, Dios busca a las ovejas que se han dispersado, las ovejas que se han perdido. ¿Has sido engañado tú por el placer de esta vida? Te han dicho que para destruir las fobias, los problemas que tienes que acudir a los centros de vicio. ¿Has intentado buscar otra alternativa que no sea Dios? ¿Has tratado de cubrir esas faltas, esos problemas que tienes en el licor? ¿Has tratado de ahogar tus penas en el vino? ¿Sabes? Esa es la peor decisión que se toma. Dios quiere, hermanos, que nosotros como ovejas de Dios permanezcamos con Él, estemos con Él, pero que no nos dejemos engañar, hermanos, de los lobos rapaces que andan tras de nosotros, y que permanezcamos con Él, porque cerca de Él, hermanos, no nos va a pasar nada. Dios quiere ovejas así, que nos dejemos conducir por Él, que nos dejemos guiar por Él, y que le digamos no, hermanos, a los placeres mundanales, que son ricos, son suaves, son deleitosos, porque así dice la Biblia. Como el vino, dice, se enrojece, dice, y dice que todos nosotros queremos ir tras Él, porque dice que nos ayuda, porque nos va a quitar las penas, porque nos va a aliviar de algunos problemas, que esa es una gran mentira que Satanás nos hace o nos quiere endulzar los oídos. Y Dios, hermanos, no quiere que hagamos caso de eso. Quiere que seamos ovejas, hermanos, que pasemos enteramente la tarde, la noche, el día entero con Él, hermanos. Dios quiere que seamos ovejas así, que no seamos engañados. Y Dios está dispuesto, hermanos, a que ni siquiera una parte de nuestras orejas, hermanos, sea tocada por los impíos. Así que, hermanos, nosotros somos ovejas y Dios está dispuesto a protegernos. Dios quiere, hermanos, que nosotros no nos perdamos nunca, no nos apartemos nunca. También el Salmo 77, hermanos, nos habla de que Dios, como buen pastor, va delante de las ovejas y las va conduciendo, las va guiando. Hermanos, ese es un buen pastor también. Aquel pastor que no deja que las ovejas se vayan solas. Aquel pastor, hermanos, que está siempre con las ovejas, pero va delante de ellas, las va guiando. Ese es un buen pastor. Un buen pastor que conduce por buenos senderos a las ovejas y no deja que las ovejas se vayan por el camino que ellas quieran, porque de seguro se van a ir por tras caminos, hermanos, que no son buenos para su vida. Entonces, Dios es un buen pastor que va delante de sus ovejas y las conduce por buen camino. También, hermanos, es un buen pastor Dios porque cuenta sus ovejas después que regresan de los pastos. Dice Jeremías 33:13. Otra vez pasarán las ovejas bajo las manos de quien las cuente en las ciudades de la región montañosa. Dios, hermanos, conoce a sus ovejas y las cuenta y las llama por su nombre a cada una. Las ubica, hermanos. Si usted cree, como decía el salmista,
que va a huir de la presencia de Dios? No, Señor, no es posible. Porque aunque nos vayamos, dijera el salmista, a lo más alto de los cielos, allí estará Dios. Si nos fuéramos hasta lo más profundo de la mar, allí estará Dios. Si nos remontáramos, dice, con las alas del alba y nos vamos hacia el oriente, allí va a estar Dios. Si nos fuéramos, dice, hacia el occidente, allí está Dios. Donde quiera que estemos, nos alcanza su presencia. Su espíritu permanece y cubre y llena toda la tierra, dice la Biblia. Así que, hermanos, las ovejas no pueden esconderse, ni pueden pasar desapercibidas de la presencia de Dios. Todas las ovejas son conocidas por Dios. Dios ubica a cada una, repetimos. Entonces, ese es un buen Dios que conoce a sus ovejas y las cuenta de una en una cuando regresan de los pastos. Dios sabe qué oveja vino al culto, Dios sabe qué oveja no vino. Dios sabe bien qué oveja le clamó a Él en el día, Dios sabe bien qué oveja no le clamó a Él. Dios conoce, hermanos, todas nuestras acciones, todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, está, hermanos, allí, a la presencia de Dios. Dios ubica todas nuestras acciones. Y, hermanos, ese es un buen Dios, ese es un buen pastor, que está al pendiente de sus ovejas, sin que ninguna pase desapercibida. Está, hermanos, también al pendiente de ellas durante toda la noche. Dice Lucas 2:8 que había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Un buen pastor, hermanos, permanece y está al pendiente de sus ovejas. Que no falte ni una, que no se pierda ninguna, que no pase desapercibida ninguna. Todas las ovejas, hermanos, están al pendiente del pastor. O dicho al revés, el pastor está al pendiente de todas y cada una de sus ovejas, porque Dios es un buen pastor. Y mire, hermanos, dice, no solamente durante el día, sino también durante la noche. Cuando usted y yo tomamos o reposamos, hermanos, dulces sueños, Dios está al pendiente también. Hoy el pastor nos hablaba metafóricamente, ¿verdad?, de cuando nos dormimos y hasta roncamos, ¿verdad? Y Dios está al pendiente, hermanos. Es más, hasta conoce nuestros ronquidos de aquellos que roncamos. No todos roncamos, claro, pero Dios conoce, hermanos, todo lo que nosotros somos y no pasa desapercibido nada ante la presencia de Dios. Dios está con nosotros, hermanos, durante el día y durante la noche. Decía el salmista, ¿verdad? Y en el Salmo 63 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y, hermanos, si lo vamos a buscar es porque lo vamos a encontrar. Porque nadie, dice la Biblia, que se acerca a Dios no cree que le hay. Si alguien se acerca a Dios es porque cree que le hay, cree que le va a hallar. Y esto, hermanos, se llama fe. Así que nosotros, hermanos, vamos a encontrar a Dios cuando le buscamos, porque Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Dios, hermanos, como buen pastor, está al pendiente de las ovejas durante toda la noche. Y, hermanos, otra cosa, hermanos, de cómo es ese pastor. Es un pastor que protege con ternura, decíamos hace ratito, a las débiles. Es un pastor que se enternece, hermanos, con aquella perniquebrada, con aquella oveja que fue lastimada, con aquella oveja que anda cojeando, con aquella oveja que fue lastimada por alguna fiera salvaje, con aquella oveja que acaba de parir, con aquella oveja que acaba de nacer. Dios, hermanos, como buen pastor, está con las paridas y está con los corderos, que son los corderitos, hermanos, los que acaban de nacer. Dios es un pastor tierno, es un pastor suave, es un pastor que se enternece de sus ovejas también. ¿Has sido tú lastimado por el mundo? ¿Te han quedado mal? Dios nunca te va a quedar mal. Dios quiere que tú estés con Él para que Él te demuestre lo mucho que te ama. Y Dios está dispuesto a aliviar tus penas. Penas que si los quieres aliviar en el alcohol, o en las mujeres, o en el dinero, o te has hecho esclavo del trabajo, Dios quiere que cambies de actitud y que te des cuenta que Él sí puede quitar todas tus penas, que Él sí puede alivianar tus dolores, que puede alivianar tus cargas. Y Dios está dispuesto a hacerlo, porque Dios protege a las débiles. Dios protege a aquellas que están débiles, aquellas ovejas que han sido lastimadas o que se están doliendo por alguna razón. También Dios cuida y protege cuando se enferman sus ovejas, porque es un buen pastor. Dice Ezequiel 34:16,
Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada, a la quebrada que vendaré y fortaleceré a la enferma, y a la engordada y a la fuerte guardaré, las apacentaré con justicia. Pero dice, hermanos, buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada. Dios, como buen pastor, está dispuesto a estar contigo cuando te enfermes. Dios quiere permanecer contigo cuando estás débil, cuando estás desanimado, cuando tienes problemas, cuando todos te han defraudado, cuando todos te han decepcionado. Dios quiere demostrarte que Él es capaz de no decepcionarte, de no defraudarte nunca. Si te han quedado mal en la empresa, no te dieron el ascenso que necesitabas, que requerías y que habías pedido, Dios está dispuesto a darte el valor que tú mereces, el valor que tú necesitas. Es más, valor que ya te lo dio cuando Él se fue a la cruz a morir por ti y por mí. Entonces, Dios es un Dios que te cuida cuando te enfermas. Dios es un Dios que está contigo cuando estás débil, cuando estás quebrantado. Esas penas que te agobian, Dios las quiere llevar. Dios quiere que te descargues tus penas en Él para que Él pueda llevarlas y alivianarlas y puedas reposar mejor, puedas tomar dulces sueños, puedas entonces saber que Dios es un Dios bueno, que Dios es un buen pastor. Así es nuestro buen pastor. Entonces, hemos hablado de un Dios que es bueno, un Dios que ha sido y ha demostrado un buen pastor, un Dios que quiere serlo con aquellas que no son sus ovejas, un Dios que quiere pastorear rebaños que no le pertenecen, pero que pueden pertenecerle a Él. Es más, que ya están predestinadas para que le pertenezcan. Dios quiere ser un buen pastor de aquellas ovejas que han sido lastimadas, de aquellas ovejas que se han enfermado, de aquellas ovejas que han sido de alguna manera vencidas por Satanás o por el mundo o por algún problema particular. Dios quiere ayudarles a reposar. Jesucristo es el buen pastor entonces que anda buscando sus ovejas. Tú y yo somos ovejas de Dios, somos ovejas de Jesús. No quiere que nosotros nos descarriemos porque somos una de sus ovejas. Somos, dice la Biblia, la niña de sus ojos. Dios no quiere perderte. Dios quiere que no te pierdas en los placeres. Dios quiere que no te vayas tras senderos que son peligrosos para tu vida. Dios no quiere perderte para nada en el mundo. Estuvo dispuesto a dar su propia vida, a derramar su sangre roja carmesí, de modo que tú y yo disfrutáramos de vida eterna con su muerte. Dios quiere que no te pierdas. Entonces, ¿por qué no volver al redil? ¿Por qué permanecer en ese lugar donde estamos? Si Él ya hizo todo por nosotros, dio su vida para que nosotros fuéramos salvos. Él dio su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Por eso Dios no quiere perderte. ¿Qué más tiene que hacer Dios por ti? ¿Qué más tiene que hacer Dios por nosotros? Su vida ya la dio, su sangre ya la derramó, su paz ya nos la regaló. ¿Qué más tiene que hacer Dios por nosotros? ¿Qué más quieres que Dios haga por ti? ¿Seguirás obstinado en tu manera de vivir? ¿Seguirás en la búsqueda insaciable de tu sed, yéndote tras los secos pastos mundanales? ¿Seguirás bebiendo de las aguas negras, llenas del estiércol de la vida, en lugar de los manantiales de aguas limpias que te ofrece tu buen pastor? ¿Seguirás en el lugar donde estás? ¿Permanecerás con los amigos que te llevan tras la iniquidad? ¿Seguirás con esas personas que siguen quebrantando tu corazón? ¿Seguirás lejos de Dios? ¿Permanecerás lejos del buen pastor que quiere regalarte su paz, que quiere regalarte la plenitud de su vida, la plenitud del gozo, que quiere llevarte por pastos delicados? Un Dios que quiere darte que de tu interior corran ríos de agua de vida. ¿Seguirás entonces en esos lugares llenos de peligro, donde tu alma corre el riesgo de quedar atrapada? ¿Quisieras mejor venir a Él? Oscar Medina compuso un canto que me gustó mucho y dice: Dios te espera con los brazos abiertos. Dios te espera, dice, para darte su amor. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere calmar tu dolor. Hermoso canto, hermanos. Hermoso canto, amigo, amiga que nos escuchas en esta noche. Él espera, hermanos, que nosotros lleguemos porque está con los brazos abiertos. Y así, hermanos, extendidos.
con los brazos bien extendidos para que lleguemos. Mateo 11:28 me gusta porque dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estéis trabajados y cargados, y Dios nos hará descansar. Juan 19 me gustó también porque dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dios está dispuesto a darnos lo mejor de la vida, solo si nosotros queremos, porque ese es el requisito, el único requisito, que tú y yo querramos. Si tú no quieres, Dios, aunque quiera dártelo, no te lo puede dar a la fuerza. Hasta en eso demuestra su grande amor, ¿sí? Cabal cumplimiento, un amor de caballero, un amor eterno, un amor bueno, saludable para tu vida. Demuestra su gran amor hasta respetando tus propias decisiones. Si tú quieres, puedes tomarlo, pero si no quieres, no se puede tomar. Así de fácil. Dios quiere que tú lo tomes, por eso está dispuesto a dártelo y te hace la invitación. Yo soy el buen pastor, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la invitación que te hace nuestro Señor. ¿Has sido agobiado? ¿Has sido quebrantado por el pecado? ¿Estás quebrado? ¿Estás molido por el pecado? ¿Por los placeres de este mundo? ¿Te han engañado y has sido llevado por esos senderos que te han ennegrecido, que te hacen ver mal delante de Dios, que te hace sentir alejado de Dios y que sientes que Dios no está contigo, que Dios no te bendice? Ven a Él. Dios está dispuesto a darte de los mejores pastos. Dios está dispuesto a perdonarte, a alivianar tus cargas. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, si alguno abre la puerta, hermanos, ese pasaje que muchas veces lo hemos utilizado para la gente que no conoce a Dios y lo hemos utilizado para evangelizar, está, hermanos, refiriéndose a las ovejas del redil, que le hemos sacado a Dios de nuestras vidas, que le hemos dicho: Dios, en esto yo puedo solo, tú no te metas en esto, tú eres Dios, eres Señor, no necesitas nada, así que yo voy a seguir en mi obstinación, voy a seguir en mi manera de pensar, en mi manera de vivir. A esa gente, a esas ovejas está llamando Dios. Y aquí dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Porque dice: tú te dices que eres frío o que eres caliente. Así fuera bueno que fueras frío o que fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, dice: te vomitaré de mi boca. Eso está diciendo el Señor en Apocalipsis 3. Dios está llamando, hermanos, y está llamando a su pueblo. Dios está llamando a su pueblo que nosotros tengamos manos limpias, que nosotros, hermanos, vengamos a Él para que sean lavados nuestros pecados, que nosotros vengamos a Él para que nuestras cargas, hermanos, ya no nos sigan agobiando. Que el pecado, hermanos, que nos asedia, dice el apóstol Pablo, dice: sea despojado de nosotros, que nos despojemos del viejo hombre, hermanos, que está viciado, dice, conforme al modelo de este mundo, y nosotros, hermanos, permanezcamos en Dios. Entonces Apocalipsis 3:20 nos invita: si alguno, dice, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Les invito, hermanos, a ponerse de pie. Vamos a hacer Toma la oración. nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Confortará mi alma.
es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor.